Gracias, Padre mío. Nuevamente sean bienvenidos. Les doy la bienvenida a cada uno de los que estamos aquí presentes. Para mí es un honor y un privilegio estar nuevamente aquí en este lugar. Que Dios me ha permitido traer la palabra y el consejo que Él tiene para esta hora, para nuestra vida. Para todos aquellos que se van a conectar a través de las redes sociales, sean también bienvenidos, diciéndoles que estamos ubicados en la área de Irving, Texas, la dirección es el 245 de la East Crowley Road, Suite 114, en la área de Irving, Texas. Sean bienvenidos, al igual de los que estamos aquí presentes. Que Dios sea hablando a nuestras vidas, que no sea palabra humana, sino palabra que viene de Dios únicamente para nuestras vidas. Amén. Que sea Él hablándonos, que sea Él ministrándonos a través del Espíritu Santo. Que hoy en este día que necesitamos escuchar el consejo de la palabra de Dios. Nuevamente les digo, sean bienvenidos. Que sea Dios hablando a nuestras vidas. Amén. Y por tema que el Señor me dio hoy para hoy en este día, la confianza en Dios. ¿En quién estamos confiando? Porque hoy en muchos en estos tiempos han dejado de creer y de confiar en Dios. Pero Dios quiere que sigamos confiando y creyendo en sus benditas promesas. Porque Él es fiel y justo. Él siempre va a estar con nosotros, pero Él quiere ver y prueba nuestros corazones y prueba nuestra fe para ver verdaderamente si estamos creyendo y confiando en Él. Yo lo puedo decir porque dice la misma palabra de Dios que somos probados, y Dios tiene que probarnos para ver si verdaderamente estamos creyéndole. Él prueba nuestra fidelidad hacia Él, no hacia el hombre, no al trabajo, sino a Él. Yo no puedo decir que estos días yo tuve que pasar ciertas cosas para ver, porque Dios me probó mi corazón, probó mi fe. Pero aquí estoy diciendo que he creído y he confiado y sigo esperando en Él. Por eso hoy en esta hora Él me tiene de pie en este lugar. Por su amor, por su misericordia. Porque confié y sigo confiando y sigo esperando en Él. Porque creo total y dependo totalmente de Él. Yo les puedo decir y testificar que esta semana, día lunes y desde el día jueves, estuve en el hospital internado. Salí el día de ayer en la tarde del hospital. Pero entendí que muchas de las veces no son nuestros planes. Yo había planeado ya regresar al trabajo el día viernes y sábado, pero el plan de Dios no era eso. El plan de Dios fue otro. Tenía que ir al hospital para entender lo que Dios quería hacer en mi vida y poder ver que Dios me entregó y me dio la victoria sobre lo que yo estaba viviendo, lo que estaba pasando. Pero Él es bueno y fiel y misericordioso, que Él me dio la victoria. Él me levantó de ese lugar, me levantó de la cama de ese hospital, y puedo decir que por su gracia y por su misericordia estoy aquí presente, porque he dependido plenamente de Él y confiando en Él y a su palabra. Amén. Porque Él es bueno y misericordioso. Por eso hoy muchos han dejado de confiar en Dios. Muchos hoy en día están creyendo más en su trabajo, creen en otras cosas, confían en estar más seguros en sus casas. Por eso muchos han dejado de salir a la calle. Pero ¿por qué le temen al hombre? Dice la Escritura. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Mejor es temerle al Dios vivo, al Dios verdadero, que Él puede condenar y mandar nuestra alma al infierno. Pero es mejor confiar en Dios y no en el hombre. Por eso la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí hablando Jehová mismo, diciendo que maldito el hombre que confía en el hombre.
¿Por qué? Porque su corazón está lejos ya de Dios, ya no está confiando en Dios, su corazón se apartó de Dios. Hoy en día hay muchos así, tanto hombres y mujeres, que en un tiempo confiaban y creían en Dios, pero hoy ya han dejado de creer y de confiar en Dios. Amén. ¿Me pueden acompañar al libro de Salmo, capítulo 37 y versículo 5? Y me pueden decir con un fuerte amén cuando lo tengan. Dios es bueno y misericordioso, que por su amor y por su misericordia estamos aquí. Salmo 37 y versículo 5. ¿Lo tienen? Dios es más que bueno y misericordioso, que estamos aquí para glorificarle, exaltarle, dándole toda la gloria, toda la honra, porque Él es bueno. Amén. Porque nos tiene de pie y estamos aquí exaltando su nombre. Gracias, Padre mío, gracias. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aquí en este versículo nos está instruyendo, porque Dios mismo nos está hablando a través de su palabra. Aquí el salmista nos está diciendo, dice, deleítate, desde el 4 lo voy a leer, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Porque aquí el rey David, hablando a través de este salmo, dice en el 4, deleítate a sí mismo en Jehová. No dice deleítate en tus placeres, deleítate en lo que tú estás haciendo, en tu trabajo, en tu familia. Dice deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces muchos se deleitan hoy en día en su trabajo porque creen que por el trabajo van a adquirir ese dinero que van a recibir por su trabajo, y creen que por ello muchos se deleitan porque van a comprar cosas, van a comprar muebles, casa, joyas, lo que quieran ellos, pero se deleitan, pero ese deleite es pasajero. Pero el rey David aquí nos está diciendo, deleítate en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. No dice unas, dice todas. Pero tenemos que confiar también en Él. Dice en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. ¿En quién hemos encomendado nuestro camino? Hoy en día muchos sus caminos ya no están encomendados en Jehová, lo han dejado a un lado, lo han torcido. ¿Por qué? Porque se han desviado. Pero aquí el salmista, el rey David, nos está diciendo que tenemos que encomendar nuestro camino en Dios. Y él dice, encomienda a Jehová tu camino. Y luego nos dice, y confía en Él. Tenemos que confiar, pero también primeramente dice encomendar nuestros caminos, que encomendar toda nuestra vida en Jehová y confiar en Él. Porque Él hará lo que nosotros no podemos, Él lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que para lo que el hombre le es imposible, para Dios todo le es posible. Pero tenemos que confiar y creer plenamente en Él, en su amor, en su misericordia, porque Él nos ama y quiere que sigamos creyendo en su bendita palabra y sus promesas. Porque Dios no es como el hombre que promete y nunca cumple. Dios siempre cumple lo que promete, pero tenemos que esperar a su tiempo. Todo es al tiempo de Dios, porque no es al tiempo nuestro. Amén. Dice, la confianza en Dios es una decisión diaria que debemos de tomar y de soltar el control de nuestra vida y descansar plenamente en su plan. O sea, muchas de las veces muchas veces no confiamos en Dios y no le entregamos todo a Dios,
¿Por qué? Porque Él quiere que le entreguemos totalmente el control de nuestra vida y que descansemos en Él. Dice Jesús mismo hablando en el libro de Salmos, donde nos dice: venid todos los que estén cansados y cargados. Ahí nos está diciendo que tenemos que ir ante Él y decirle: mira, aquí te entrego mis cargas. Yo confío en ti, porque tú harás lo que yo no puedo. Tú lo vas a hacer. Es descansar en Él, de entregarle todo, el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de todo le tenemos que entregar el control a Dios. Aún ustedes como jóvenes, igual, sus estudios, todo lo que ustedes no puedan, denle el control a Dios y Él va a hacer lo que Él quiere. Y descansen y confíen plenamente en Él, porque Él tiene un plan muy grande para nosotros, cada uno de nosotros. Como yo decía, el plan de Dios en esta semana para mi vida no era lo que yo estaba planeando y lo que yo estaba pensando. El plan de Dios, dice la Escritura y nos enseña que los planes de Dios son mucho más grandes que los nuestros. ¿Y quién los conocerá? Solamente el Espíritu Santo. Pero Dios siempre tiene planes de bien para nuestra vida y no de mal. Por eso hay que entregarle todo a Dios, el control, y descansar en su plan, porque Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Incluso cuando no podamos entender todo lo que está pasando, lo que está sucediendo alrededor nuestro, pero sabiendo que Él es fiel y tiene lo mejor para nosotros, lo cual trae paz y fortaleza y libertad frente a la incertidumbre y ante las pruebas que estamos viviendo, que está pasando la humanidad, pero también creciendo a través del conocimiento de su carácter y de la experiencia de obrar en nuestra vida. Amén. Acompáñenme en oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Que sea Dios hablando en nuestra vida. Padre celestial, Padre bueno, Padre de la gloria, que tú eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias por este momento, por este privilegio que tú me das y la oportunidad que tú me estás dando. Por tu misericordia estoy aquí de pie, Padre, porque a ti te plació tenerme aquí de pie, Señor. Que tú me levantaste en estos días de esa cama y me sacaste de ese hospital, Padre, para estar aquí, para glorificar y exaltar tu bendito santo nombre. Gracias, Padre. Yo vengo, me hago un lado para que seas tú obrando, hablando a través de mi vida. Que venga palabra de lo alto. Sigue hablándonos, Señor, porque tú has hablado a mi vida. Mientras en esta madrugada yo preparaba esta palabra, este mensaje, tú sigues hablando a mi vida. Gracias, Padre mío. Pon esos carbones encendidos en mis labios. Que seas tú, Espíritu Santo, que traigas la revelación a mis hermanos, como a mí me has dado la revelación de la palabra, Señor. Que no es palabra humana, sino palabra tuya. Que no venga palabra humana. No permitas que de mis labios salga una palabra que no venga de ti, Señor. Empieza a moverte, Espíritu Santo, mientras tu palabra, Señor, sea predicada, sana, liberta y restaura, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Eso, hermanos, es necesario, que tenemos que seguir confiando plenamente en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todos los días es una práctica que tenemos que vivir todos los días. Creer en Dios, confiar plenamente en Dios, totalmente, plenamente, y depender de Él todos los días. Pero también es decirle: Señor, toma el control de mi vida. Hoy toma el control de este día, de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, de todo lo que voy a hacer en la escuela, en mi trabajo, en mi casa, donde voy a estar o donde vaya a estar. Toma el control, Señor. Sé tu Espíritu Santo guiándome, instruyéndome. Guía mis pasos y descansar en la palabra, descansar en sus benditas promesas, como dijo Jesús. Que vayamos delante de Él y que le entreguemos todas nuestras cargas, porque su carga y su yugo es ligero. Él quiere que descansemos en Él. Amén. Y vamos al libro de Salmo, capítulo 27 y versículo 3.
Y me dicen con un fuerte amén cuando lo tengan. Dios es más que bueno. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Nos ama. Y nos quiere que sigamos creyendo y buscándole. Porque Él quiere hacer grandes cosas a través en nuestras vidas. En cada uno de nosotros. Pero seguir confiando en Él. Porque Él prueba nuestro corazón y prueba nuestra fe. Pero quiere ver plenamente que confiemos y creamos en Él. Porque Él hoy y siempre se quiere glorificar en nuestra vida. Yo no sé lo que estés viviendo, lo que estés pasando, pero confía en el Señor. Cree en el Señor, porque verás la gloria de Dios manifestada en tu vida, como yo lo vi en estos días. Y lo sigo viendo porque hasta el día de hoy estoy por Él aquí en esta hora. Por su amor, por su misericordia. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Salmo capítulo 27 y versículo 3 nos dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su bendita palabra y al Espíritu Santo. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice que estaré temeroso, estaré con miedo, estaré desconfiado. No, dice, estaré confiado. ¿Qué es lo que se te ha levantado en tu casa, en tu trabajo? ¿Qué se te ha levantado alrededor de tu vida? Yo no lo sé. Pero a mí lo que se me ha levantado ya no me va a mover, porque sigo creyendo y confiando en Jehová. ¿Por qué? Porque he confiado, he visto su mano, he visto su poder. Y puedo decir que sigo y seguiré confiando, porque Él me ha tenido y me tiene de pie en esta hora. Porque vi el respaldo de Él. Por eso es su palabra que se cumple en cada uno de nosotros. Pero tenemos que confiar y creerla y atesorar su palabra y vivirla, ponerla en práctica en nuestra vida. Por eso dice aquí, aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Porque hoy muchos tienen temor de salir. A veces muchos tienen hasta temor ya de ir a trabajar porque por la migración, por lo que se está moviendo. Pero si confiamos en Dios y creemos en Dios y descansamos en Él, Él nunca nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él nos va a estar protegiendo, Él va a cuidar y va a pelear por nosotros. Y Él no va a permitir que nada suceda en nuestra vida. Porque si es dentro de su voluntad, Él no lo va a permitir. Muchos me han preguntado, ¿que no tienes miedo, no tienes temor? No, porque confío en Él. Pero si es la voluntad que me lleguen a parar y que me quieran deportar, es porque la voluntad de Dios es que quiere que vaya yo a predicar a México. Pero si no pasa, es porque Él quiere que yo siga en este lugar para seguir predicando su palabra. ¿Pero por qué? Porque he confiado y creído y he descansado en Él, en sus promesas. Pero hoy muchos han dejado de creer en Dios y por eso está ese temor. Ya no están caminando en desconfianza, pero sin saber que la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. Porque Él es fiel y justo y siempre va a estar ahí. Su fidelidad nunca va a cambiar, porque nos va a proteger, Él va a cuidar, Él no va a permitir que nada nos pase. Pero tenemos que confiar plenamente en Él. Por eso hoy muchos han dejado de confiar en Dios. Dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Que se te levantó el hermano en el trabajo, que empezaron a levantar chisme, que tus hijos se te levantaron, se te pusieron en tu contra. Pero dice aquí la palabra de Dios, aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado en Jehová.
Yo estaré confiado en Él. Confiado que se me levantaron mis hijos, que se me levantaron los compañeros en el trabajo, que empezaron a levantar chisme, me empezaron a difamar, pero yo sigo creyendo y confiando en Dios. No lo que diga el hombre, no lo que se me levantó, confío en Dios, porque creo en su palabra, creo en sus benditas promesas que Él nos ha dado. Amén. Ahora vamos al libro de Jeremías capítulo 17 y versículo 7 y 8. Sin dejar de seguir adorando a nuestro Dios, porque Él vive y para siempre Él está aquí. Él está con nosotros, Él está aquí en este lugar, porque nos ama. Amén. Jeremías capítulo 17 y versículos 7 y 8. Amén. Y dice la palabra del Señor. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Dice: porque será como el árbol plantado a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de ¿qué? De dar fruto. Amén. Pero en el 7 es el que más me voy a enfocar ahorita en este momento. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice que no es en el hombre, que no es en la esposa, no es en los hermanos, no es en el padre, no es en el pastor, no es en el líder, ni en el trabajo, ni en el dinero, sino es Jehová. Dios mismo, en Él tenemos que confiar. Por eso dice: bendito el varón. ¿Qué nos quiere decir? Bienaventurado todo aquel que confía en Jehová. Bienaventurado, más que bendecido. Es así como nos ve y quiere que Dios quiere vernos de esa manera. Que confiemos plenamente en Él. Y que toda nuestra confianza esté puesta en Él. No en el hombre, no en el trabajo. No, ni en nuestros hijos, ni en nuestro carro, ni en la casa, ni en el dinero, sino en Él. Únicamente en Él. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Pero tenemos que seguir creyendo también, aunque no veamos las cosas, que no vemos que está sucediendo las cosas o lo que le hemos pedido, que no vemos nada, que vemos, al contrario, vemos que vienen pruebas, que se nos levanta la guerra, que se nos levanta todo esto, lo otro. Y no vemos lo que le hemos estado pidiendo o lo que se nos ha prometido. Pero es todo, a veces es nuestra fe es probada. Pero Dios nos prueba ahí si verdaderamente seguimos creyendo, aunque no lleguen todavía las cosas. Pero debemos de entender que todo es al tiempo de Él y no es al tiempo nuestro. Amén. Dice que tenemos que seguir creyendo en fe. Fe en lo invisible. Es creer que Dios está actuando y tiene un propósito en cada uno de nosotros, incluso cuando el camino no está claro, aun cuando no vemos nada, aun cuando no vemos que esté sucediendo nada en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, en todo. Dice aquí, es creer que Dios está actuando y tiene un propósito. Aun cuando no vemos que esté sucediendo, aun cuando decimos: es que Dios no me habla, está en silencio, Dios está obrando ahí en nuestra vida. Él está pendiente de nosotros, nunca se ha apartado ni se va a apartar de nosotros. A veces las situaciones que vivimos, todo lo que viene a nuestra vida, que se levanta, que nos viene a acechar, nos viene a atacar, a veces a eso nos hace separarnos de Dios. Pero Dios nunca se separa de nosotros, porque Él es fiel. Su fidelidad siempre. Él es fiel, nunca cambia. Nosotros cambiamos a veces. ¿Por qué? Por las situaciones, por lo que se nos levantó y hace que nos separemos de Dios. Pero tenemos que seguir creyendo y confiando en Él.
Amén. Aunque no veamos claro, aunque el camino lo veamos oscuro, aún en medio de ello, Dios se quiere glorificar, como lo hizo en esta semana en mi vida. Porque yo estoy de pie por su bendita misericordia y porque soy un milagro y testificando de su poder. Cuando uno plenamente confía y depende de Él, puedo decir que soy un milagro viviente, porque Él me tiene de pie. Para lo que la ciencia le es imposible a veces, Dios actúa y se glorifica en nuestras vidas. Yo lo he visto y lo he visto desde que conozco al Señor y que he conocido su poder sanador. Hasta el día de hoy yo lo puedo decir, que por Él estoy aquí de pie, porque mi dependencia es Él. Amén. Y ahora vamos al libro de Marcos, capítulo 9 y versículo 23. Marcos capítulo 29 y versículo 23. Hay mucha diferencia en la palabra cuando se dice creo en Dios. Una cosa es creo en Dios, y otra cosa es creerle a Dios, que son dos palabras diferentes. Una creo y la otra es creerle plenamente y totalmente a Dios. Amén. Aquí en el Marcos 9 y versículo 23, hablando Jesús mismo, nos dice así, de esta manera. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. No le dijo a ver si creo o si cree. Aquí le dijo: si puedes creer. Y luego responde Jesús mismo: al que cree todo lo es posible. Entonces no nada más es decir creo en Dios, no, hay que creerle a Dios, porque para el que cree todo le es posible. Por eso son dos palabras diferentes. Una, creo en Dios, pero otra cosa es creerle totalmente y dependientemente a Dios, porque tu confianza, tu fe, tu esperanza está plenamente en Él. Por eso dice aquí, al que cree, dice al que cree, todo le es posible. No le dice nada más una cosa, le dice todo. Todo le es posible. Amén. Y vamos ahí mismo en Marcos capítulo 11 y versículos 22 y 24. Amén. Marcos capítulo 11 y versículo 22 al 24 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudando, dice, perdón, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieras orando y creed que lo recibiréis, os vendrá. Amén. Por eso aquí la Escritura nos dice que todo lo que creamos y que todo lo que le pidamos creyendo en nuestro corazón, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestra fe. Por eso Dios prueba nuestro corazón y somos probados en esas áreas. Porque muchos dicen: es que Dios no prueba nuestro corazón, Dios no prueba nuestra fe. La palabra de Dios dice que somos probados por Dios. Y vamos a ser probados, ¿para qué? Para ver que si verdaderamente estamos confiando y creyendo en Él. Porque muchas veces nuestro corazón está lejos de confiar y de creer en Dios. Por eso Dios permite y prueba nuestro corazón. Amén. Y
Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, 1. Y nos habla sobre la fe. Muchos ya conocemos ese capítulo y ese versículo, porque es el versículo de la fe, donde nos habla todo ese capítulo de los grandes héroes de la fe. Amén. Pero aquí dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, y está empezando aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Muchos han dejado de orar y de creer en lo que le estaban pidiendo a Dios. A su principio creyeron y siguieron pidiendo, orando en ello, pero hoy en día han dejado de orar, de creer en lo que estaban pidiéndole a Dios. Porque dice aquí que es la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estás esperando? Yo no sé tú, hermano y hermana mía, ¿qué estás esperando? Yo no sé la situación por la cual estás viviendo, estás pasando. Yo no lo sé. Yo sí sé lo que viví, pasé en estos días, pero dependí de plenamente y confié y creí en Dios. Y Él me sanó y me levantó, que por su misericordia y por su infinito amor estoy aquí de pie. Porque soy un milagro viviente de Él, para testificar de lo que Él puede hacer cuando nosotros le creemos a Él y confiamos plenamente en Él. Y después depositamos toda nuestra confianza dependiendo únicamente de Él, y Él va a hacer para lo que dice la palabra, que para el que cree todo le es posible. Y yo creí que Él me iba a sanar, yo creí que me iba a levantar y que me iba a sacar de ese hospital para estar hoy en este día glorificando y exaltando su bendito santo nombre. Yo no sé, hermano y hermana mía, qué es lo que estés viviendo. Yo no sé si estás pasando una situación de enfermedad, de escasez, que no tienes trabajo. Confía en el Señor, confía en su bendita palabra, y Él va a hacer y Él va a abrir puertas. Si Él lo hizo conmigo, me levantó de ese hospital, de esa cama, es para glorificar y exaltar su bendito santo nombre. Por eso estoy agradecido con Él por lo que ha hecho, porque confié y creí en Él, y he visto su poder, he visto las manos poderosas de Dios sanándome. Si lo hizo conmigo, Él lo puede hacer contigo, mi hermano y hermana mía. Entrégale tu situación, entrégale todo lo que estás viviendo, confía plenamente en Él, créele a Dios. Ya no confíes en tu trabajo, no confíes en el hombre, porque dice en el libro de Deuteronomio, Jehová mismo hablando, diciendo: maldito el hombre que confía en el hombre. No está diciendo bendito el hombre que confía en el hombre, dice maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí no se está hablando, cuando dice la palabra hombre, está hablando de los dos géneros, hombre y mujer. Porque ahí mismo, en ese mismo versículo nos dice: porque el corazón de él se ha apartado de Dios. ¿Por qué? Porque dejó de confiar en Dios y ahora cree en el hombre, y su corazón está en el hombre, ya no está en Dios, ya no lo depositó, se apartó de Dios. Y hoy muchos andan caminando así, más confían en el hombre que en Dios. Entendamos que Dios siempre quiere bendecirnos. Él quiere protegernos, Él quiere levantarnos, quiere sanarnos, restaurarnos, pero muchas veces no puede actuar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el hombre. Por eso dice la palabra que nos pongamos nuestra mirada y puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, no en el hombre, no en el trabajo, no en el dinero, en lo que podemos, no. Es en Jehová, en Jesús, en su palabra, en sus benditas promesas. Creerle en Él, confiar plenamente que Él va a hacer, porque Él lo ha prometido y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Por eso dice la Escritura que para todo, al que cree, todo le es posible. Pero primeramente dice creyendo en nuestro corazón, sin dudar.
Porque muchas veces llega la duda, ¿acaso Dios lo puede hacer? Claro, porque dice que para Dios todo le es posible. Para Dios todo le es posible, pero tenemos que confiar, creer en nuestro corazón. Que si hay duda en nuestro corazón, hay que sacarla, librarnos de esa duda y creer en la palabra y en las promesas de Dios. Porque lo que Él prometió lo va a cumplir. Pero todo es al tiempo de Él, no a nuestro tiempo. Y ahí mismo en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos 11 y versículo 6 nos dice de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero aquí en este versículo empieza diciendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que tenemos que llegar delante de Dios creyendo en Él, con fe. Porque dice que Dios se va a agradar de nosotros cuando creemos en Él, plenamente confiando que Él va a hacer lo que nosotros no podamos hacer. Él lo puede hacer, pero dice que aquel que se acerca a Dios creyendo y confiando en fe, Dios lo va a hacer. Por eso dice aquí que pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que cuando una persona o un hombre o una mujer se acerca a Dios y le busca, pero sin fe, no le va a agradar a Dios. Pero si nosotros nos acercamos a Dios creyendo en fe, Dios se va a agradar. Le agrada a Dios que nosotros confiemos, que creamos en fe que Dios lo va a hacer. Porque es necesario que se acerque, que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios creyendo, dice que lo vamos a hallar y nos va a bendecir, hay una recompensa, hay una promesa para nosotros, porque aquí lo está diciendo su palabra. No lo digo yo, lo dice su bendita palabra. Amén. Pero muchas de las veces tenemos que rendirnos totalmente a Dios. Y muchos no quieren, dicen: yo creo en Dios, mi confianza está puesta en Dios, pero no rindes tu vida a Él. Hay que rendirnos totalmente a Dios. Es decir: Señor, ya no puedo, pero tú sí puedes. Porque muchas de las veces nosotros creemos en Dios, decimos mi fe está en Dios, pero seguimos peleando nosotros en nuestras fuerzas y no le permitimos a Dios que Él obre en nuestras vidas. No le permitimos que Él quiera hacer lo que Él quiera hacer en ese momento de aflicción, de enfermedad, lo que estemos pasando, aún lo que se nos haya levantado en contra nuestra. Pero aquí nos está diciendo que tendremos que rendirnos totalmente a Dios. Porque muchas de las veces yo lo puedo decir que en un momento de mi vida yo peleé en mis fuerzas. Yo quería actuar creyendo que yo iba a solucionar todo lo que yo estaba viviendo y pasando. Pero al contrario, era lo contrario, estaba viendo lo opuesto. Estaba creciendo más y más la situación, el problema. Pero cuando aprendí a confiar y creer en Dios y rendirme totalmente en Dios, y cuando yo le dije: Señor, yo ya no puedo, porque me canso, me estoy enfermando esto, me estoy estresando. Y hoy muchos así están de esa manera, se están enfermando, se están cansando. ¿Por qué? Porque quieren pelear en sus fuerzas, creyendo que en ellos pueden solucionar todo. Pero muchas de las veces estropeamos todo y empeoramos todas las cosas. Por eso hay que rendir nuestra vida y decirle: Dios, mira, ya me cansé de pelear, me cansé de seguir haciendo las cosas a mi manera, pero hoy yo me rindo totalmente en ti. Totalmente rindo mi corazón, mi vida, todo mi ser lo rindo a ti, para que seas tú obrando en mi vida, creyendo y confiando plenamente en ti. Porque tu palabra dice que para el que cree todo lo es posible, pero sin dudando en mi corazón, sino que
Hago a un lado la duda. Creo en ti, creo en tu palabra, en tus promesas, y que tú vas a hacer lo que yo no puedo. Es lo que Dios quiere así en cada uno de nosotros. Pero también es su voluntad, la cual es dice, es decir, Señor, ya no puedo más, pero tú sí puedes. También tenemos que entender que tenemos que soltar todas nuestras preocupaciones, todo lo que nos está agobiando, todo lo que nos está estresando, todo lo que a veces nos hace llegar a dudar de Dios. Y debemos de aceptar que su voluntad de Dios en nuestra vida es que le creamos, que confiemos plenamente en Él, lo cual es el inicio del descanso verdadero en Él. Tenemos que descansar plenamente en Él. Por eso Jesús, vuelvo a decir, que dice, venid todos a mí, todos los que estén cansados y cargados, que mi carga y mi yugo es ligero. O sea, Jesús nos invita a entregar todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, a una enfermedad, lo que estemos viviendo, pero Él va a pelear, pero confiando que Él lo va a hacer, pero creyendo, dice, en nuestro corazón sin dudar. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 y versículo 39. Amén. Y dice la palabra del Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, aquí Jesús mismo hablando, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Jesús le estaba diciendo al Padre, Señor, pasa de mí esta copa, yo no quiero pasar por esto. Pero entendió y le dijo al Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, Él decidió hacer la voluntad del Padre, porque quizás en ese momento Él no quería hacer la voluntad del Padre, como muchos a veces nosotros que ya no queremos hacer la voluntad de Dios, en creer, en confiar en Él plenamente, en descansar en Él. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Pero aquí Jesús dijo, nos está enseñando, nos está diciendo que Él, si Él siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, Él le dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Hemos dejado a Dios que haga su voluntad de nosotros? ¿O seguimos haciendo nuestra voluntad, queriendo hacer y solucionar los problemas matrimoniales, conyugales, de trabajo, familiares, aún ministeriales, aún en la iglesia? Hemos dejado a que Dios sea, que sea la voluntad de Dios que obre en nuestras vidas, confiando, creyendo, sin dudar que Él lo puede hacer. ¿O estamos dudando? Vamos a Gálatas capítulo 2 y versículo 20. No deje de adorar al Padre. Adore. Él está aquí. No puedo sentir su presencia. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Amén. Y dice la palabra del Señor de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ahora vamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo
5 y del versículo 6 al 10. Amén. Sin parar de dejar de alabar al Señor, y nos dice de esta manera. Primera de Pedro capítulo 5 y del versículo 6 al 10 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pues que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero aquí dice: humillaos pues, ¿bajo quién? La poderosa, ¿qué? Mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. O sea, que Dios nos está diciendo que tenemos que humillarnos delante de su presencia todo el tiempo. Dice que Él a su tiempo Él nos va a exaltar, pero tenemos que humillarnos bajo su poderosa mano, bajo su presencia. Y echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, dejándole: Señor, mira, esto me está preocupando. ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es tu problema? La situación que estés viviendo. Dice que vengas y se la entreguemos, que la depositemos y decirle: Señor, mira, aquí está, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo me cansé de pelear, de hacer lo que yo quería, sí, porque estaba haciendo mi voluntad y no era tu voluntad. Ahora, Señor, tu voluntad es que yo venga delante de ti, como dice tu palabra, y que eche delante de ti mis cargas. Y aquí están, tómalas, pelea por mí. Pero yo creo que tú lo vas a hacer, porque dice tu palabra que para el que cree todo le es posible, sin dudar en nuestro corazón, confiando plenamente y dependiendo totalmente en Él. Amén. Por eso tenemos que seguir creyendo en su palabra, pero sin dejar de orar, sin dejar de buscar de Dios. Dice, porque si dejamos de orar y de velar, dice que el león anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Pero en el 9 nos dice: al cual debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No nada más nosotros estamos sufriendo, hay más hermanos que están pasando quizás lo que vivimos o pasamos, o quizás hay hermanos que lo que yo viví en esta semana, en estos días, hay más hermanos que vivieron lo mismo que yo. Pero dice que tenemos que estar firmes, que sabiendo que los mismos padecimientos no nada más nosotros lo estamos viviendo, hay otros hermanos que también lo están viviendo, pero creyendo que Dios, si Dios lo hizo conmigo, Él lo va a hacer también con ellos. Amén. Porque es la voluntad de Dios. Pero también cuando confiamos plenamente en Dios y toda nuestra confianza está totalmente en Dios, dice que nuestro conocimiento va a crecer en Él y nuestra experiencia diaria que vamos a tener con Él también. Dice, cuando más conocemos, cuando tenemos el conocimiento y las experiencias con Dios, dice, nuestro conocimiento va creciendo. Y también dice, conoceremos el carácter de Dios y lo experimentaremos. Su fidelidad, como Daniel, más crece nuestra confianza, fortaleciendo la fe para dar el siguiente paso. Daniel, a pesar de que todo lo que se levantó, a pesar de que habían levantado un decreto para que todo aquel que lo hallaran orando, lo iban a matar, lo iban a decapitar, lo que iban a hacer. Pero Daniel no titubeó, siguió creyendo,
haciendo lo que a Él le agradaba, buscando de Dios, creyendo a Dios, buscándolo día y noche. Por eso Él confió plenamente, por eso Dios lo guardó. Aun cuando lo metieron al pozo de los leones, Dios lo guardó, Dios lo cuidó, Dios lo protegió. Y así es, de esa misma manera Dios quiere hacer con nosotros, pero tenemos que depender plenamente en Dios. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 17 y versículo 3. Juan, capítulo 17 y versículo 3. Y dice la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Cuando nosotros confiamos plenamente y dependemos únicamente de Dios, conocemos más a Dios, lo glorificamos y lo exaltamos, porque esta es la vida eterna. Dice que le conozcamos a Él, pero también a Jesucristo, para que la vida eterna esté a todos los que nos dio, porque Dios envió a su Hijo por nosotros. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías capítulo 31 y versículo 34. Y me dice con un fuerte amén cuando lo tenga. Jeremías capítulo 31 y versículo 34. Jeremías 31 y versículo 34. Dice aquí: y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos los que me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, tenemos que rendir totalmente nuestra vida a Dios. En Proverbios capítulo 9 y versículo 10. Proverbios capítulo 9 y versículo 10. ¿Qué nos dice? Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: el temor de Jehová es el principio, ¿qué? De la sabiduría y el conocimiento. Del Santísimo es la inteligencia. Amén. O sea que todo conocimiento y sabiduría viene de Dios. Todo conocimiento, sabiduría e inteligencia viene de Dios. Pero dice que el principio, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, cuando yo empiezo a tener temor a Dios, es el principio a la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, de la inteligencia. O sea, que cuando un hombre y una mujer entiende este pasaje, este versículo que nos está diciendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando un hombre y una mujer empieza a tener temor a Dios, empieza a adquirir esa sabiduría, ese conocimiento y la inteligencia que viene de Dios. No inteligencia humana ni sabiduría humana, sino que viene de Dios. Por eso dice que el temor al principio a Jehová es la sabiduría. O sea, siempre tenemos que temer a Dios. Amén. Dios nos fortalece en las pruebas, en momentos de miedo
o de incertidumbre, crisis, pérdidas, dudas, en deudas, etcétera, etcétera. La confianza se prueba, pero es la base para mantenernos firmes y ver la liberación de nuestras vidas, o lo que Dios quiere liberar en nuestras vidas. Amén. Ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 3 y versículos 5 al 6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Proverbios 3 y versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Pero dice, fíate de todo tu corazón, o sea, que tenemos que fiar, o sea, confiar plenamente en Él, sin dudar en nuestro corazón, creerle totalmente a Dios que Él va a hacer todo lo que nosotros no podamos hacerlo, Él lo va a hacer. Pero ya dejando de apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento o sabiduría, pero también tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él va a enderezar nuestras veredas. Amén. Ahora vamos a Filipenses 4:13, y es un versículo que también muchos conocemos de memoria, pero muchas veces es fácil conocerlo y que ese versículo lo tenemos memorizado, pero muchas veces es difícil vivirlo y aplicarlo a nuestra vida, porque muchas veces lo recitamos, pero vivirlo y tenerlo en práctica en nuestra vida es la diferencia. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, todo lo puedo en Cristo. No dice que todo lo puedo en mi sabiduría, en mi conocimiento, en mi inteligencia, en mis fuerzas. No, dice que todo lo puedo en Cristo, que Él nos fortalece. Pero todo es en Él, no en nosotros mismos, sino en Él podemos hacer todo, porque Él nos fortalece. Amén. Pidamos a Dios que nos guíe y nos dé el conocimiento y la experiencia para confiar más en Él, reconociendo su poder, amor, como sugiere en su palabra. Vamos atrás al libro de Corintios, segunda de Corintios, versículo 12, segunda de Corintios, capítulo 12, y versículo 9. Amén. Aquí hablando Pablo, dice en el segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 9, nos dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo estaba viviendo una situación, estaba pasando, pero Dios le contestó y le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que estás viviendo, estás pasando? Lo que estás viviendo, ¿cuál es? Pero dice que ahí se va, ¿qué? Su poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Dios va a manifestar su poder en nosotros, si es en la enfermedad, la escasez, que estás sin empleo, o tienes debilidades que te apartan y te alejan de Dios. Dice que en nuestras debilidades Dios se fortalece su poder y se manifiesta en nuestras vidas. Pero por eso Pablo dice más adelante: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Pablo nos está diciendo que tenemos que darle gracias a Dios, gloriarnos por lo que estamos viviendo, como dice en el libro de Santiago: regocijaos cuando os halléis en diversas pruebas. Darle gracias en todo momento, más en la adversidad,
más en la enfermedad, cualquier situación adversa a nuestra vida, dice que tenemos que gloriarnos y decirle: Dios, te doy gracias por esto que estoy viviendo, porque yo sé que esta es una debilidad, porque yo no puedo, pero yo sé que tu poder se va a manifestar en mi vida a través de esto, porque tu palabra lo dice. Por eso aquí Pablo le está diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Dios se quiere manifestar en nuestra vida, pero muchas veces no se lo permitimos porque no hemos descansado en Dios, no hemos creído en Él, porque hay duda, hay desconfianza en nuestro corazón. Y muchas veces el poder de Dios o el poder de Cristo no es manifestado en nuestras vidas. Yo puedo testificar que pude ver el poder de Dios y por eso estoy aquí de pie, porque Él me tiene aquí de pie, porque vi el poder sanador en mi vida. Por eso estoy aquí, para darle honra y gloria, y que estoy agradecido con Él, porque he confiado y he creído en Él. Por mi dependencia ya no es en el hombre, no es en mi trabajo, sino es en Él, porque he visto su mano poderosa. Por eso estoy aquí de pie, por su bendita misericordia y por su amor. Amén. Y en el Salmo 91 nos dice, Salmo 91, 1 y 2 nos dice: también es un versículo que muchos conocemos, pero muchas veces no lo aplicamos, porque es fácil orarlo, recitarlo, pero vivirlo y ponerlo en práctica en nuestra vida, esa es otra cosa, es muy diferente. Dice el Salmo 91 y versículo 1 y 2, dice de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Está puesta tu confianza en tu trabajo, en tus fuerzas, en tu habilidad, en lo que estás, en tu propio conocimiento? ¿En quién estás confiando? Por eso aquí el Salmo nos está diciendo, el salmista dice: ¿en quién confiaré? Dice: yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Sino debemos de confiar plenamente en Él. Nuestra confianza, ¿cuál es tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza en este día? Meditemos, veamos y escudriñemos en quién hemos puesto nuestra confianza. ¿Está en Dios o en quién está nuestra confianza? Amén. Y en 2 de Samuel, capítulo 22, 2 de Samuel capítulo 22 y versículos 2 y 3. Amén. Segunda de Samuel capítulo 22 y versículos 2 y 3. Aquí hablando también el rey David. Amén. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Aquí el rey David estaba hablando y diciendo lo que Dios, en quien estaba confiando. Por eso él dice, Dios dijo que dijo a Jehová, Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Aquí el rey David reconoció quién era Jehová.
dice que lo reconoció como su roca, su fortaleza, su libertador, y lo conoció como su Dios, porque en él estaba su fortaleza, en él confiaba plenamente. Pero también decía, es mi escudo, porque él me protege, él cuida, me va a cuidar del cazador. Dice, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, pero tenemos que creer plenamente en Él, confiar plenamente, depositar todo nuestro corazón en Él, y Él va a hacer lo que ha prometido a nuestra vida. Lo que nosotros no podemos hacerlo, Él lo hará, pero tenemos que confiar, sacar la duda de nuestro corazón y no permitir que la duda venga a nuestra vida, pero también no apartar nuestro corazón de Dios, sino que nuestro corazón esté en Dios, confiado, creyendo. Porque muchos dicen creo en Dios, pero una cosa es creo y otra cosa es creerle a Dios, confiar plenamente en Dios, que Él va a hacer lo que tú no puedes, lo que yo no puedo, Él lo va a hacer, porque Él lo ha prometido. Dice la palabra de Dios que para el que cree todo le es posible. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. No dice que una cosa o dos cosas la podemos, no, pero no es en nuestra fuerza, no es en nuestra sabiduría, ni en nuestro conocimiento, sino en Cristo Jesús que nos fortalece. En Él podemos hacer todo lo que no podemos. Por eso en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Cómo te estás acercando a Dios? Confiando en Dios, creyendo y puesta tu fe en Él. ¿O estás confiando en tus fuerzas, en tu sabiduría, en tu trabajo o en el hombre? Por eso el Señor dice en su palabra, no lo digo yo, maldito el hombre que confía en el hombre, porque su corazón se ha apartado de Dios. ¿Por qué se ha apartado de Dios? Por confiar en el hombre. Ya no cree y ya no confía en Dios, sino ya cree y confía en el hombre. Por eso Dios mismo hablando, maldito el hombre que confía en el hombre. No lo digo yo, lo dice Dios, hablando Dios mismo en el libro de Deuteronomio. Pero también la confianza en Dios nos llama a dar pasos de fe y tomar acción en lo que debemos dar, porque debemos dar pasos de fe, aunque no veamos todo el panorama, confiando en que Él peleará por nosotros y nos mostrará la salida en todo lo que estemos viviendo. Vamos al libro de Éxodo y con estaremos terminando este y otro versículo, pero vamos al libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14 y versículo 13 y 14. Amén. Éxodo capítulo 14 y versículos 13 y 14 nos dice de esta manera. Aquí hablando Moisés y dijo, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Y así es como Dios quiere vernos, porque Él va a pelear por nosotros. Pero tenemos que creer y confiar que Él lo va a hacer, que va a pelear por nosotros. Pero quiere que estemos tranquilos, que estemos en paz, confiando en Él y esperando que nuestra fe y nuestra confianza, y que estemos firmes en Él, porque veremos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Por eso hoy el Señor nos pregunta y nos dice, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Está en Dios o en quién está nuestra confianza? Amén. ¿Creemos en Dios o estamos creyendo en el hombre? ¿O estamos creyendo en nuestro trabajo, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, o en Dios?
En Mateo capítulo 6 y versículos 25 y 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y versículos. Y con este vamos a terminar. Amén. Y dice la palabra del Señor: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pero vamos a leerlo desde el 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí nos dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, nosotros valemos más. Si aquí la palabra de Dios dice que Dios alimenta a las aves, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, pero Dios, que nuestro Padre Celestial las alimenta, dice: pero cuánto más valéis vosotros, mucho más que ellas. Nosotros valemos más que las aves, pero Dios nunca nos abandona, nunca nos va a dejar. Él siempre nos va a proteger, nos va a proveer, así como las aves. Pero tenemos que depender y confiar plenamente. Por eso nuestra fe y nuestro corazón son probados por Dios, porque quiere ver y afirmarnos, y quiere ver si plenamente estamos confiando en Él. Por eso hoy Dios me habló a mi vida y me decía: tu confianza es en quién está. Y Dios me mostró que mi confianza está plenamente en Él, porque creí a su promesa, creí que Él lo que iba a hacer en mi vida, creí que Él me iba a levantar, confiando, no dudando, creyendo que Él lo iba a hacer, porque dice la palabra que para el que cree todo lo es posible. Y yo en ningún momento dudé, y Él hizo lo que tenía que hacer en mi vida. Por eso hoy estoy aquí de pie, glorificando y bendiciendo su bendito santo nombre. Por su gracia y por su misericordia estoy aquí. Espero que haya sido este tema, que haya sido de gran bendición para sus vidas, porque para mí fue de gran bendición. Porque en medio de la situación de la enfermedad que estaba viviendo, a pesar de que estaba lo contrario, de todo lo que estaba en contra mía, de mi salud, pero yo creí, confié en Dios, que Él me iba a levantar de esa cama y me iba a sacar, que me iba a sanar, que me iba a dar la victoria. Y así fue. Por eso hoy puedo decirle que gracias a Él, que me dio la victoria, que gracias a Él estoy aquí glorificando y exaltando su bendito santo nombre, porque la enfermedad me quería ver postrado en esa cama, rendido ahí, pero no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estuviera yo aquí para glorificar y exaltar su bendito santo nombre, y decirles, hermanos, que confiemos en Él. Porque para lo que nosotros nos es imposible, para Él todo le es posible. Pero dice la Escritura: para el que cree todo le es posible, sin dudar en nuestro corazón, confiando y depositando nuestra fe en Él. Por eso estoy aquí, porque Él me dio la victoria, porque soy un milagro viviente de Él y de su poder sanador, que me levantó, me restauró. Por eso estoy aquí y puedo decir que estoy libre de esa enfermedad, porque Dios me dio la victoria. Pero la victoria primeramente es de Él, y después me la dio a mí, porque Él es un Dios victorioso. Pero tenemos que confiar plenamente en Él. Por eso en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradarle a Dios,
Tenemos que llegar delante de la presencia de Dios, agradándole, creyendo en fe, porque se va a agradar de esa manera. Pero Dios no se va a agradar cuando nos acercamos dudando en nuestro corazón. Yo ahí en ese hospital, ahí donde estaba postrado en esa cama, orando, teniendo esa comunión con Dios, pero creyendo que Él iba a hacer lo que tenía que hacer en mi vida. No lo dudé, por eso estoy aquí de pie. Y le doy toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a Él. Porque estoy agradecido, porque hasta el día de hoy ha hecho muchas cosas en mí. Y aún en mi sanidad puedo decir que he visto a Jehová Rafa, que ha puesto su mano sanadora, porque Él es el sanador. Él es el doctor de doctores por excelencia. La ciencia puede decir que ya no hay remedio, pero es lo que es. La ciencia está limitada. Pero dice la palabra que para lo que el hombre le es imposible, para Dios le es posible. Y aquí estoy yo, por misericordia, por su amor, porque vi su poder manifestado en mi vida. Por eso hoy nos habló sobre la confianza en Él, que debemos de confiar total y plenamente en Dios. Espero que haya sido de gran bendición esta palabra, este mensaje, porque para mi vida ha sido bueno. Yo no sé cuál es la necesidad, la situación, tu aflicción, qué es lo que se te levantó en tu casa, qué es lo que se ha levantado en contra tuya, que no te permite a veces levantarte y hacer la voluntad del Padre. Pero dice la palabra de Dios que confiemos en Él y Él va a hacer lo que nosotros no podemos. Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo Jesús. Jesús hablándonos también y dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados. O sea que tenemos que depositar todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, nuestra enfermedad, todo lo que se nos levantó en contra nuestra, y Él va a pelear por nosotros. Pero muchas veces no queremos entregarle las cosas a Dios, y Él quiere que le entreguemos todo. Pero aunque no vemos que es lo que le hemos pedido, que no ha llegado, ya es mucho tiempo que estoy esperando y no veo lo que llegue, lo que tú me has prometido o lo que te pedí. Pero no es que es al tiempo nuestro, es al tiempo de Dios. Pero hay que ser pacientes, porque prueba nuestra fe, prueba nuestro corazón, nuestra fidelidad, si seguimos creyendo como al principio cuando le pedimos las cosas, o ya dejamos de creer y de seguir, como dice en Hebreos 11:1, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que estar con esa certeza de lo que no lo veo, pero tengo que seguir confiando, tengo que seguir creyendo que tú lo vas a hacer, que no es a mi tiempo, es al tiempo tuyo, que no lo veo, pero yo sigo creyendo, sigo confiando porque tú lo vas a hacer. Es así lo que Dios quiere, porque se quiere glorificar en nuestras vidas. Amén. Y recordándoles que estamos en la área de Irving, Texas, y la dirección es en el 245 de la East Growler Road, en Irving, Texas, en la suite 114. Recordándoles que estamos en el ministerio El Hijo Pródigo Vuelve a Casa, donde estamos aquí reunidos y que serán bienvenidos. Que si no tienes un lugar donde congregarte, haz de este lugar, visítalo. Y si Dios te trae con un propósito, haz de este lugar tu casa. Y si tienes una petición, que oremos, mándanos un mensaje, escríbenos ahí en Facebook o Messenger, y nosotros nos estaremos comunicando y estaremos orando por ti, por tu petición, sabiendo que no somos nosotros, sino que es Dios el que va a hacer la obra, porque nosotros solamente somos instrumentos de Él. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja, y que la paz de Dios sea con ustedes y con cada uno de nosotros. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Dios. Te amamos y te bendecimos.